Epicentro 1, CMI. Gobierno exige indemnización por 39.000 millones en caso de Mintic. Ministra explica el caso y anuncia medidas para recuperar fondos públicos. Declarada caducidad del polémico contrato. ETV anuncia que aspirará a la adjudicación de contratos de Internet para zonas rurales. El presidente Duque garantiza que recuperará hasta el último peso girado. Hablan los generales que asumirán dirección de seguridad en Bogotá. Aseguran que prioridad será enfrentar homicidios y hurto. Desmanteladas 4 bandas en Bogotá, 22 capturas. Mindefensa arremete contra la alcaldesa. En medio de gritos y protestas, la alcaldesa recorre localidad de Kennedy. Duelo empresarial y político en el país por fallecimiento de Carlos Ardila Lule. Cae uso de transporte público en el país. 11.000 tiendas de barrio en riesgo de desaparecer. Condenan a exmagistrado de Corte Suprema a 9 años de cárcel. Grave crisis humanitaria en 16 regiones del país. Debate sobre eventual desproporcionalidad de condena a EPA Colombia. En el mundo, inesperado tiroteo en localidad de Inglaterra. 5 víctimas fatales. Carlos Fernando Galán analiza qué es lo que pasa en Bogotá en Pregunta a Yamil con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinem, rompió su silencio frente al cuestionado contrato para la ampliación de la cobertura de Internet en zonas rurales que fue caducado este viernes. La funcionaria anunció que activaron una cláusula del convenio que obliga a la Unión Temporal de Centros Poblados a pagar una indemnización de 39.000 millones de pesos a la nación. Este contrato, suscrito por el Ministerio de las Comunicaciones y la Unión Temporal de Centros Poblados, tenía como objetivo llevar Internet a 15 departamentos del país, haciendo énfasis en colegios y escuelas. El valor del contrato era de más de 1 billón de pesos. En una declaración entregada por la ministra de las Comunicaciones, en la cual no aceptó preguntas, explicó la importancia del convenio y cómo surgió. Pensando en nuestros niños y niñas de las zonas más vulnerables y le podamos garantizar el servicio de la conectividad, un servicio hoy público esencial. Aquí está actuando toda la institucionalidad del país y quiero afirmar que con trabajo 24/7 vamos a lograr esa meta que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo. Pero la situación se empezó a complicar cuando el banco Itaú notificó al gobierno que hubo la falsificación de un documento. Se trata de una garantía bancaria que legalmente tenía que presentar la Unión Temporal de Centros Poblados para asegurar el contrato. El banco notificó sobre la irregularidad y, según la ministra, ella fue quien denunció el hecho. El banco Itaú el día de ayer también nos confirmó que esa garantía no fue expedida por ellos. Hecho que trasladamos desde el mismo 29 de julio a la Fiscalía General de la Nación. Luego de conocerse la falsificación y ante unos retrasos en la ejecución del contrato, el Ministerio de las Comunicaciones decidió declarar la caducidad del mismo. Cumplimos el debido proceso con firmeza y convencimiento que esta decisión es la más acertada. Los contratistas que conforman la Unión Temporal, Centros Poblados, quedan inhabilitados para contratar por 5 años con el Estado y cesan automáticamente todos los contratos que tengan vigente con cualquier entidad del Estado a nivel nacional, regional o local, lo que significa que con esta medida que estamos tomando, estamos protegiendo todos los recursos del Estado que pertenecen a los colombianos. Tras declarar la caducidad del contrato, ahora la gran incógnita radica en cómo se recuperará el dinero, dado que hubo un anticipo por parte del gobierno de 70.000 millones de pesos al contratista. Pediremos las restituciones mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad. Aquí se denota la mala fe que ha tenido el contratista.
Además, el gobierno activó una cláusula del contrato con la que se obliga a los empresarios a pagar 39.000 millones de pesos. Haremos efectiva la cláusula penal pecuniaria que establece en el contrato de la UT Centros Poblados y sus miembros por la suma hasta de 39.000 millones de pesos. Y para eso le pido al equipo jurídico que inmediatamente inicie las actuaciones pertinentes. La ministra dijo que seguirán adelante con el contrato y buscarán nuevas empresas para lograr la conexión de los 1.500 puntos. Presidente Iván Duque, quiero agradecerle su confianza y respaldo. Aquí tiene un equipo comprometido para seguir trabajando por la conectividad y la educación de Colombia. Imagino que todos recuerdan que en el pasado dije que para mí las opciones son el cumplimiento de las metas o el cementerio. Hoy lo sostengo. Es una convicción que ha guiado mi trayectoria profesional. Se espera que en los próximos días el Ministerio de las Comunicaciones abra la licitación para escoger al nuevo contratista. En una audiencia adelantada de forma virtual, el Ministerio de las Comunicaciones caducó el contrato con la Unión Temporal de Centros Poblados, luego de que se comprobara la falsificación de una garantía bancaria. Con la decisión, se suspende el contrato que tenía como finalidad lograr la conexión de Internet en 10.000 puntos apartados, con el fin de garantizar la cobertura especialmente en colegios y escuelas de zonas rurales. El lío en el Ministerio de las Comunicaciones inició cuando el Banco Itaú notificó que habría un documento falso sobre la garantía bancaria del contratista Unión Temporal de Centros Poblados. La falsificación de los documentos y unos retrasos en la ejecución del contrato llevaron al Ministerio a ordenar la caducidad del mismo. Sin embargo, el principal problema radica en que el gobierno ya le había hecho un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos del total del contrato que supera el billón de pesos. El Ministerio de las TIC dice que los contratistas actuaron con negligencia. Se encontró adecuada y suficientemente motivada con la debida valoración de las pruebas practicadas y las aportadas a la actuación. Al dar por finalizado el contrato, el ministerio aseguró que no se violó el debido proceso. En consecuencia, no se evidencia afectación del debido proceso. Al concluir el contrato tras la falsificación de los documentos, ahora inicia un largo proceso jurídico para recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo, pues los contratistas aseguran que ya se invirtió parte del dinero en la ejecución. Y por otra parte, el abogado de los empresarios anunció acciones legales contra la nación tras la declaratoria de la caducidad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció la conformación de un grupo especial que investigará las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de la ampliación del servicio de Internet para zonas apartadas del país. El fiscal general Francisco Barbosa, quien participó en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, afirmó que ya se adelantan varias líneas de investigación para dar con los responsables de las irregularidades que giran en torno a los contratos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tenemos ya las líneas investigativas para cada uno de esos hechos. Uno tiene que ver con funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración, en el proceso de evaluación, en el proceso de aprobación de las mismas pólizas y de los documentos precontractuales. El fiscal Barbosa señaló que se trabaja con los entes de control para agilizar las investigaciones y entregar lo antes posible los resultados. Esto no se va a tomar mucho tiempo, nosotros vamos a tomar medidas muy rápidas porque el objetivo es la preservación del patrimonio público y por supuesto el derecho de los colombianos y de los ciudadanos de tener esos recursos invertidos donde tienen que estar invertidos. A su turno, la Procuradora General hace lo propio sobre este proceso. Mostrar resultados ante la ciudadanía, que es quien tiene que tener la tranquilidad de que estamos actuando bien y nosotros al mismo tiempo otorgar la legitimidad que la institucionalidad nos entrega. Se esperan resultados en próximas semanas. El presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Sergio González, confirmó que entrará en la puja por el millonario contrato del Ministerio de la Información y las Comunicaciones que busca llevar el servicio de Internet a las regiones más apartadas del país.
La empresa de telecomunicaciones de Bogotá es la firme candidata para quedarse con el contrato que busca conectar las regiones más alejadas del país. En el fallido proceso del Mintic, la propuesta de la ETB quedó después de la del polémico consorcio que con papeles falsos se hizo el contrato por $1 billón. Claramente estamos interesados en participar nuevamente, en apoyar por supuesto en la conectividad del país. En firme la caducidad, ETB insistirá y está dispuesta a mejorar su propuesta. Nosotros presentamos una propuesta hace unos meses, por supuesto esa propuesta sigue estando vigente, habría que ver en este entorno cuáles serán esas nuevas condiciones. La empresa está a la espera de reunirse con el ministerio y conocer las nuevas condiciones del proceso. Dicen tener la capacidad técnica y financiera para asumir el contrato. Por su parte, el presidente Iván Duque afirmó que el gobierno tomará las medidas necesarias para recuperar los recursos de los anticipos de los contratos para ampliar el servicio de Internet a zonas de difícil acceso. En la clausura del Congreso de la ANDI, el presidente de la República, Iván Duque, se refirió al escándalo que gira en torno a los contratos del Mintic, al señalar que el gobierno nacional recuperará hasta el último peso y llevará hasta las últimas instancias a los responsables de estas irregularidades. No descansaremos hasta recuperar el último peso del anticipo que le fue pagado a ese consorcio y que llevaremos a todas las instancias judiciales las sanciones que le correspondan a esas mentes macabras que estuvieron manipulando un proceso licitatorio. Colombia se hace respetar de cualquier forma de corrupción. El presidente Duque afirmó que desde el gobierno se continúa fortaleciendo la lucha contra la corrupción. Y en la población de Silos, en norte de Santander, hoy se conoció una denuncia sobre la instalación de puntos de internet que aún no entran en funcionamiento. Freddy Maldonado, líder comunal del municipio de Silos, ubicado al sur del departamento, está denunciando que el Ministerio de las Tecnologías y la Información instaló 6 puntos digitales en su jurisdicción, pero aún no están funcionando. El día que lo instalaron fue el 24 de julio del año en curso. Como se ve al fondo, hay unas antenas que colocaron, pero como reitero, no está en funcionamiento. En este municipio norte santanderiano, Mintic instaló 2 puntos en el casco urbano y 4 en zona rural para facilitar que los niños campesinos recibieran las clases en forma virtual debido a la pandemia. Aquí la mayoría son niños campesinos que necesitan de este centro digital o del internet, ya que no cuentan con buenos recursos. La adjudicación de los contratos y ejecución de los mismos figuran en las páginas oficiales de la alcaldía, pero según el líder comunal, en la práctica no están funcionando. Los 5 generales que recibieron la orden del Ministerio de Defensa de adelantar una intervención contra la inseguridad en Bogotá revelaron los alcances del plan de trabajo que adelantarán a partir de esta medianoche en las calles de la capital del país. La intervención será coordinada por el general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, quien dirigirá operaciones simultáneas a las que seguirá haciendo el general Eliezer Camacho, actual comandante de la Policía de Bogotá. En tema del hurto en todas sus modalidades, especialmente a personas, residencias y comercio, estaremos trabajando con nuestros policías de vecindario, de igual manera con los frentes de seguridad, tanto empresarial de los diferentes barrios, con las agremiaciones de taxistas. La ciudad fue dividida en comandos operativos. El primero, a cargo del director del Gaula, general Fabián Cárdenas, abarca Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. De manera anticipativa ya tenemos hombres sobre sitios críticos de esas localidades para atacar el tráfico local de estupefacientes, el homicidio, el hurto. El segundo comando, a cargo del director antinarcóticos general Hernán Bustamante, estará en Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria. Para poder generar unas investigaciones estructurales que no solamente nos lleve a la parte de las personas que vienen cometiendo sobre todo el hurto a celular, el hurto a bicicletas, y poder nosotros capturar a sus cabecillas todo el modus operandi. El general Juan Alberto Libreros, director de tránsito a nivel nacional, tendrá a cargo un plan en contra del robo de bicicletas. Con policías de la Dirección de Tránsito y Transporte, así como de la Seccional de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá, de tal forma que observarán ustedes más policías en estas ciclorrutas, pero también una segunda línea de trabajo y es la investigativa. En Bosa, Kennedy y Fontibón, la intervención estará a cargo del director y el subdirector de investigación criminal de la policía.
a esclarecer homicidios, a generar disrupción del fenómeno del hurto en todas sus modalidades. El director de inteligencia, general Norberto Mujica, estará a cargo de la intervención en San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. El fiscal general Francisco Barbosa y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron la captura de 22 personas vinculadas con homicidios, hurtos, trata de personas y microtráfico que hacían parte de 4 bandas delincuenciales. En medio de la difícil situación de orden público que enfrenta la ciudad, el fiscal general y la alcaldesa de Bogotá reportaron la captura de 22 integrantes de bandas delincuenciales que operaban especialmente en la localidad de Kennedy. 4 estructuras criminales que golpeaban la seguridad ciudadana, que producían homicidios, trata de personas, microtráfico, extorsión. La alcaldesa volvió a señalar a políticos con denuncias sobre financiamiento al vandalismo y pidió respeto por la policía. Bogotá se respeta. No vamos a permitir ni que políticos incendiarios, ni que vándalos criminales, ni que organizaciones criminales pongan en jaque la seguridad y tranquilidad de nuestra ciudad. Entre los 22 detenidos está el ciudadano venezolano que participó en el homicidio de un policía en el sur de la ciudad. El hombre no aceptó cargos y un juez lo envió a la cárcel. El ministro de Defensa, Diego Molano, criticó la falta de voluntad de la alcaldía de Bogotá para tomar decisiones frente a la denominada primera línea. Como sitios de anarquía donde no se permiten acciones de las autoridades, definió el ministro de Defensa Diego Molano los lugares donde hoy permanecen grupos de las denominadas primera línea en la ciudad de Bogotá. Asegura que en estos lugares se están cometiendo diferentes delitos y acciones que afectan a la ciudad. En el caso de Bogotá, desafortunadamente, han permanecido 3 puntos de anarquía que no se pueden desmontar porque falta voluntad en la alcaldía y porque es necesario tener mayor decisión de no permitir ese tipo de actuaciones. Y en esos puntos permanecen los de la autodenominada primera línea, que piensan que cada vez que quieren salir pueden destruir la ciudad, porque destruyen establecimientos de comercio, porque afectan el sistema de transporte público y han cogido a los buses del SITP, especialmente en la localidad de Suba o en el sur de Bogotá, en Usme, para secuestrarlos o para incendiarlos, como vimos hace 3 días en Bogotá. Las declaraciones las hizo en Pereira, donde participó de la demolición 106 de una vivienda en el país que era utilizada para la venta y consumo de drogas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, varias entidades oficiales y la policía se tomaron este viernes la localidad de Kennedy, azotada por violentas protestas e inseguridad. El recorrido estuvo marcado por duros reclamos de algunos ciudadanos. En medio de gritos y duros reclamos, la alcaldesa Claudia López recorrió la localidad de Kennedy, una de las más golpeadas por los disturbios y el vandalismo. Para mejorar el espacio público que nos dañan los vándalos, los bombillos, limpiar las zonas, volver a poner las canecas. La toma en la localidad empezó con una feria de servicios en la Plaza del Portal Américas, epicentro de las protestas. Más de 20 entidades hicieron presencia. Tenemos feria de emprendimiento, tenemos la feria del empleo, la afiliación al programa Jóvenes en Acción, Familias en Acción. Mientras avanzaba el recorrido, se caldeaban los ánimos. Fuertemente custodiada, la mandataria visitó el barrio Chicalá, evidenciando el daño generado por el vandalismo. Señora Claudia, le invito a que haga la portería. Mire todos los daños que nos hicieron. Miembros de la primera línea, molestos por no poder hablar con la mandataria, chocaron con la fuerza pública, lo que generó la suspensión momentánea de la feria de servicios instalada en el portal. Para comunicarle a la señora alcaldesa que ella no es bienvenida aquí. Incluso se llegó a considerar su desmonte. Nuestro hecho no es damnificar a las personas, era venir a hacer una crítica directa a Claudia López, que vino a este espacio a burlarse del proceso que se había llevado acá. Me parece muy mal que vengan a interferir aquí en la feria, porque Integración Social y la alcaldía están haciendo un buen trabajo. La intervención de recuperación terminará en 2 semanas, cuando se vuelva a dar en servicio el Supercade, arreglen los andenes e infraestructura destruida. Esta toma también llegará a los portales de Suba y Usme. El uso de transporte público durante la pandemia se redujo en un 50%. Según un estudio del DANE, para evitar los contagios por COVID, los usuarios prefieren acudir al vehículo particular.
El DANE reveló que el volumen de pasajeros transportados durante la pandemia, es decir, hasta junio del 2021, se redujo en un menos 51% en las 23 principales ciudades del país. Las capitales con mayor caída en el número de pasajeros transportados son Cali, Cartagena, Pereira, Manizales y Medellín. La caída estructural está asociada en primer lugar al uso de medios alternativos de transporte sostenibles a pie o bicicleta y la masificación de vehículos particulares y de motos. La flota se ha reducido desde 2019, cuando operaban 34.000 vehículos, en 2020 cayó a 22.430 y en junio de 2021 se contabilizaba algo más de 28.000 vehículos de servicio de transporte masivo. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que por lo menos 11.000 tenderos del país están en riesgo de cerrar sus puertas por las pérdidas generadas por la crisis desatada por la pandemia. En una encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, se encontró que cerca de 11.000 tenderos en el país están en riesgo de cerrar sus puertas por las dificultades financieras durante la pandemia. A ello se suman los 2 meses de paro y el bajo consumo de los hogares. Tenemos que reportar lamentablemente que las tiendas de barrio siguen enfrentando serios problemas y aún no sienten la recuperación. En un estudio realizado por FENALCO detectamos que el 20% de todas las tiendas en Colombia, cerca de 450.000, siguen reportando ventas inferiores a la época prepandemia. El dirigente señaló que hasta el momento no se refleja la reactivación para el pequeño comercio, que también viene azotado por la inseguridad. 26% reporta serios problemas de seguridad ciudadana en sus alrededores y en sus barrios. Y por supuesto herramientas tan importantes como la tecnología, los servicios financieros, todavía es una asignatura pendiente que esperamos que entre el gobierno y el sector privado podamos sacar adelante. Se espera una mejoría en las cifras para el segundo semestre del año. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años y 6 meses de prisión al exmagistrado Gustavo Malo por su responsabilidad en el llamado Cartel de la Toga, bajo el cual se produjo la manipulación de varios fallos judiciales. La Corte Suprema también lo inhabilitó por 10 años y le impuso una multa de 94 salarios mínimos al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. La Corte probó que el exmagistrado Malo se valió de su posición para intentar manipular procesos contra congresistas y exigió sobornos en el marco de un entramado corrupto. Quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton, contra quienes cursaban indagaciones penales a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas a cambio de coimas y dádivas. La unidad de víctimas denunció una crisis humanitaria en 16 regiones del país. La atención. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, confirmó que por lo menos en 16 regiones del país se registran eventos humanitarios por acciones de los grupos armados. El confinamiento y el desplazamiento son los principales hechos que atiende la unidad. Llevamos más de 70 eventos masivos y si sumamos todos los eventos de todo el territorio nacional, nos suman más de 95 eventos entre confinamientos, desplazamientos masivos y un acto de terrorismo. Esto también lleva a más de 20.000 familias, 60.000 personas que ya tenemos en el registro frente a estos eventos masivos que se han presentado durante la vigencia del 2021. Ramón Rodríguez aseguró que en Chocó, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca son las principales zonas del país afectadas por estos eventos. Principales desplazamientos masivos se están presentando en la zona pacífica, pero especialmente en el departamento de Nariño. El Triángulo de Telembilla ha atendido más de 17 desplazamientos masivos este año. Estamos hablando de 3 municipios que están allí en la parte pacífica y en la parte del departamento de Nariño. El departamento se caracteriza por desplazamientos masivos, el departamento del Chocó tiene confinamientos, estamos hablando de la mayoría de los confinamientos han sucedido en el departamento de Chocó. Medicamentos, alimentos, frazadas e implementos de aseo son las principales ayudas que entrega la unidad de víctimas. La Procuradora General Margarita Cabello anunció la reactivación de varias investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios elegidos por voto popular.
y a la Procuraduría. El anuncio fue hecho por la procuradora Margarita Cabello al señalar que en 2 semanas se pondrá en marcha las salas de instrucción y juzgamiento para adelantar procesos disciplinarios contra los funcionarios de Elección Popular. Asimismo anunció que ya se tiene en la lista más de 12.000 procesos que serán reactivados. Para empezar ya a reactivar los 12.000 y algo de procesos que están suspendidos, yo le llamo eso una suspensión convencional, 12.500 más o menos procesos contra funcionarios de Elección Popular, activarlos y hacerles el juzgamiento y poder rápidamente imponer las sanciones. La jefe del Ministerio Público argumentó que esta es una de las líneas de la Procuraduría en lucha contra la corrupción. La gran lucha fue sacar la ley 2094, en donde ya volvemos a recuperar esas funciones y podemos volver a investigar a los funcionarios de Elección Popular y sancionarlos por falta gravísima en ese sentido. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Empresarial Colombiano realizado por la ANDI. Por su parte, el Contralor General Felipe Córdoba afirmó que cerca de 800 obras que estaban paralizadas se han logrado poner en marcha después de la resolución de procesos jurídicos que enfrentaban. El reporte entregado por el Contralor General de la República señala que 1.771 obras por 24.5 billones de pesos estaban inconclusas en el país, lo que llevó a la intervención de los entes de control. Se han logrado destrabar cerca de 800 proyectos de desarrollo que estaban frenados desde hace varios años. Gracias a ese acompañamiento, a esa reactivación, acompañada por la Ley 2020 de 2020, en donde le dice al alcalde o al gobernador que tome decisiones sobre esas obras inconclusas o elefantes blancos que tienen. El Contralor Córdoba afirmó que la tecnología se ha convertido en un gran aliado, ya que la vigilancia y control se adelanta en línea. Hemos visto que alrededor de un 20% de ellos son por mala gestión y el resto efectivamente tienen algún indicio de corrupción y han sido por el desdeño de malas administraciones o por cobrarles cuentas de cobro. Córdoba destaca la labor conjunta con la Procuraduría y la Fiscalía para la investigación de procesos. El obispo de Magangué, Monseñor Ariel Lascarro Tapia, solicitó la urgente presencia de la fuerza pública y del gobierno nacional en el sur de Bolívar, en donde enfrentamientos entre grupos armados y al margen de la ley han provocado un masivo desplazamiento de habitantes, sobre todo en zona rural de Santa Rosa del Sur. Con la información recogida por los párrocos en el sur de Bolívar, el obispo de Magangué reclama de los actores armados no seguir afectando a la población civil como ha ocurrido en estas semanas de agosto. Hoy nuevamente se siente amenazada por los enfrentamientos entre los grupos armados presentes en la zona, por la búsqueda del poder y del dominio de este territorio. Este conflicto, que ha causado muchas muertes en estos últimos días, está generando zozobra y angustia en todas las familias que están buscando su sustento en la agricultura, en la minería artesanal y que nada tienen que ver con esta guerra. Y pide el obispo presencia gubernamental eficaz. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y a todos los entes gubernamentales del Estado, primero a pensar en ese territorio, pues ya que hay muchas familias desplazadas y que siguen clamando ahí en Santa Rosa por una ayuda humanitaria más eficaz y constante. Y segundo, a buscar una solución a este conflicto que permita que las familias desplazadas puedan volver al territorio con seguridad y en paz. Se estima que los desplazados en el sur de Bolívar, sobre todo en Santa Rosa, llegan a cerca de 1.000. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el riesgo inminente que enfrentan los habitantes de Dagua, en el Valle del Cauca, por acciones constantes de las disidencias de las FARC. El Defensor del Pueblo pidió acciones inmediatas de la fuerza pública para proteger a los 146.000 habitantes de Dagua Valle. Ante el riesgo de mayores acciones violentas por parte de las disidencias de la FARC en el municipio de Dagua, que se empeñan en controlar esa región del Valle del Cauca por ser un corredor de tránsito hacia la costa pacífica. Funcionarios de la Defensoría constataron este riesgo en el casco urbano y en 13 corregimientos del municipio. Se advierte la exacerbación del conflicto armado a raíz del avance de la facción disidente de las antiguas FARC, autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez. La alerta fue enviada al Ministerio del Interior y organismos de seguridad.
El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, advirtió a los exmilitantes de las FARC que las curules de paz no son para ellos. El consejero presidencial para la normalización, Emilio Archila, aclaró hoy desde Pereira al Partido de los Comunes que ningún militante de las antiguas FARC podrá participar en la elección de las curules de paz. Lo que es importante, en mi opinión, es que todos tengamos la claridad de que esas curules están previstas para que las víctimas tengan una voz más en el Congreso, que se alinee con los trabajos que venimos haciendo y que no haya ninguna interferencia. El consejero Archila precisó que el gobierno no está interviniendo en la disputa interna del partido de las extintas FARC y respeta las decisiones que tomen los excombatientes. ¿Desproporcionada o justa? Esta es la pregunta que muchos colombianos se hacen en este momento respecto de la condena a 5 años de prisión contra la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia. Expertos juristas hablaron sobre el tema. Daneidy Barrera, quien se hizo famosa por su frase EPA Colombia, fue condenada a 5 años de cárcel por haberse grabado destruyendo estaciones de Transmilenio. La también empresaria del emporio de las queratinas pide una nueva oportunidad. Yo le dije a la fiscalía, porque yo fui hasta las oficinas de Transmilenio, que yo le pagaba con las queratinas, amiga, mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel. Destacados juristas consideran que su condena fue desproporcionada, pues le sumaron cargos relacionados con terrorismo. Sí, es muy difícil señalar que, a pesar de su innegable capacidad de influencia, haya instigado al terrorismo. Aquí no hubo una adecuada distinción entre actos de terrorismo y actos de vandalismo. La gran pregunta ¿es exagerado? El fiscal general considera que no, que la condena es justa. Yo, por el contrario, me alegro profundamente con esa sentencia. Juristas señalan que la joven empresaria puede presentar un recurso de casación y una impugnación especial ante la Corte Suprema, pero hay riesgo de que quede en prisión. Hay un riesgo porque la Corte Suprema viene sosteniendo que este tipo de sentencias condenatorias, cuando implican prisión, deben ejecutarse inmediatamente. El caso de la empresaria de las queratinas ha despertado solidaridad y movilización de varios sectores, incluso de las familias que hoy viven de sus productos. Creemos que es de clase, es clasismo, porque creemos que la justicia es únicamente para los de Ruana. Colombia entregó en extradición a Estados Unidos al narcotraficante Elkin Javier López, conocido con el alias de La Silla. El exintegrante del clan de los Giraldo, que delinquía en la costa caribe, deberá responder ante una corte de Texas por narcotráfico. Nicolás Maduro lo señaló de participar de un complot en su contra. La Contraloría General comenzó indagación de las denuncias por presunta extorsión a varios contratistas que suministran la alimentación en las cárceles del país. Contratistas han denunciado que un asesor de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios les ha exigido coimas de entre el 3 y el 5% para prorrogar los contratos para alimentación en las cárceles. La Contraloría se reunió con los 15 contratistas para la alimentación de los presos para seguir de primera mano esta grave denuncia. Se les dijo a cada uno de ellos que si tenían alguna situación ilegal, que se estuviera presentando alguna presión, alguna circunstancia extorsiva, por favor recurrieran a nosotros. Esperamos que después de esta mesa de trabajo se pueda dar mayor claridad frente a este anónimo. Continúa la tendencia a la baja en los contagios y las muertes por COVID en Colombia. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes confirmados otros 4.027 casos, presentados en su mayoría en Bogotá con 842, en Antioquia con 666 y en Valle del Cauca con 620. Los casos activos siguen bajando, en este momento 41.987. Las personas que se han infectado hasta la fecha, 4.860.622. Las muertes confirmadas este viernes, otras 124. El total de fallecidos en Colombia, 123.221. Recuperados aumentan con otros 6.000 para un total de 4.681.231. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado 10 de agosto, 3.948 contagios y 167 muertes. 11 de agosto, 5.368 contagios y 185 muertes. Ayer, 4.272 contagios, 144 muertes. Hoy, 4.027 contagios, 124 fallecidos.
Mañana comienza una nueva etapa de vacunación que permitirá a los jóvenes de 20 y 24 años en adelante protegerse del coronavirus. Las EPS comenzaron el proceso de agendamiento de los jóvenes de 20 años en adelante que a partir de mañana sábado podrán vacunarse contra el COVID-19. Y el llamado a estos jóvenes que a partir del sábado van a poder vacunarse es a que acudan con entusiasmo, a que acudan con confianza. A juzgar por la concurrencia de personas hoy en los puestos de vacunación, la gente joven está más motivada para inmunizarse que los adultos mayores. Sí, claro, están motivados porque los jóvenes tienen menos estigmas a la hora de vacunarse. Dentro de las metas del Plan Nacional de Vacunación en Colombia todavía hay 20 millones de adultos pendientes por recibir la vacuna. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La farmacéutica china Sinovac inició hoy gestiones para obtener los permisos sanitarios con el fin de comenzar a envasar y producir vacunas en Colombia. El director del INVIMA informó a Noticentro 1 CMI que Sinovac ya entró en contacto con la autoridad sanitaria colombiana para gestionar los permisos que se requieren para la producción de vacunas en el país. Y para eso la empresa Sinovac, fabricante de la vacuna CoronaVac, ya ha venido al país a explorar con las compañías colombianas existentes esa posibilidad, esa capacidad para poder envasar. Los planes de la farmacéutica china en Colombia van más allá de la producción de vacunas contra el COVID-19. Para la realización de ensayos clínicos en Colombia alrededor del uso de la vacuna en otras poblaciones, particularmente en lo que tiene que ver con poblaciones menores de edad. Todavía no hay fecha para la licencia sanitaria, pero las gestiones avanzan lo más rápido posible. Colombia está explorando con las principales farmacéuticas del mundo acuerdos para producir y envasar en el país las vacunas contra el COVID-19, aseguró hoy el presidente Iván Duque. Al concluir esta noche en Pereira un pacto con los jóvenes para desarrollar una política de Estado en favor de ellos, el presidente Iván Duque aseguró que el acuerdo con la farmacéutica china Sinovac es parte de las conversaciones exploratorias que adelanta su gobierno para que el país envase y produzca vacunas contra el COVID. Hasta ahora todos los procesos que hemos venido desarrollando son exploratorios y con miras a que podamos tener en Colombia envase, distribución y después producción de vacunas. Como lo anunciamos, vamos a sacar una política pública, un documento COMPES para la producción de vacunas en Colombia, que viene de la mano con la política pública farmacéutica, y lo que más queremos en este momento es identificar todas las alternativas. Este también es un proceso en el cual Colombia quiere acelerar su participación. El presidente Duque reiteró desde Pereira su invitación a los jóvenes para que participen en la elección de los consejos municipales de la juventud el próximo 28 de noviembre. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, garantizó el buen uso de los recursos provenientes de la venta de ISA. Indicó que los dineros se dedicarán de manera exclusiva a inversión. El jefe de la cartera de Hacienda garantizó el buen uso de los recursos provenientes de la venta de interconexión eléctrica ISA, operación de 14.2 billones de pesos y la cual se adelantará con Ecopetrol. La destinación será para el presupuesto de inversión del próximo año en rubros específicos como la infraestructura. Estos recursos se administrarán con todo el rigor con el cual se administra el presupuesto nacional. ¿Y eso qué significa? Significa que con transparencia llevaremos un seguimiento a través de algo similar de lo que hicimos con el Fondo de Mitigación de Emergencias, un libro blanco de la ejecución de estos recursos. El ministro Restrepo afirmó que los recursos serán esenciales para el proceso de reactivación. Inversión que permite que Colombia garantice ese desarrollo y ese crecimiento y reactivación económica. El funcionario destacó la operación al señalar que tanto Ecopetrol como ISA no pasarán a privados y seguirán siendo de todos los colombianos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.268 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 5,74% a 70.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 11,43% a 6 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Aval, al movilizar más de 156.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,39% a 1.031 pesos. El dólar cerró a la baja.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.830 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.532 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 82 centavos. El azúcar se transó en 20,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70 con 24 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.586 pesos. Profundo duelo provocó en los sectores económicos y políticos el fallecimiento en la ciudad de Cali a los 91 años de edad del industrial Carlos Ardila Lule. Carlos Ardila Lule, quien murió esta madrugada en Cali a los 91 años de edad, fue uno de los empresarios e industriales más poderosos de Colombia. Bajo su tutela se consolidó la organización Ardila Lule, que tiene cerca de 80 empresas, entre las que se destacan medios de comunicación como RCN Televisión, RCN Radio y el Diario Económico La República. En el sector de las bebidas está La Joya de la Corona, Postobón y Central Cervecera de Colombia. También hay varios ingenios azucareros como en Cauca y Providencia. Y en los deportes, la organización Ardila Lule es propietaria del equipo de fútbol Atlético Nacional. El fallecimiento de Carlos Ardila Lule se produjo luego de estar internado durante varios días en la clínica Fundación Valle de Lili. Tan pronto se conoció la noticia de su deceso, las voces de pesar y de solidaridad con sus herederos las encabezó el presidente Iván Duque. Colombia pierde a uno de sus grandes transformadores económicos e industriales. Carlos Ardila Lule fue un ejemplo de tenacidad, de pujanza, de entrega por nuestro país. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, resaltó las buenas maneras que siempre caracterizaron al doctor Ardila Lule. Yo nunca oí una expresión desobligante de don Carlos Ardila hacia absolutamente nadie. Fue un gran empresario, fue un gran señor, fue un gran ser humano y yo creo que todos los colombianos lamentamos su muerte. Y destacados dirigentes gremiales también expresaron sus condolencias. Fue el doctor Carlos Ardila Lule un ejemplo de empresario batallador, de empresario innovador, de un emprendedor que logró a punta de su esfuerzo, de su tesón, de su inteligencia, de su liderazgo, llevar adelante el empleo, el bienestar social para muchos colombianos. Azocaña, sus ingenios y cultivadores afiliados lamentamos profundamente el fallecimiento de un hombre que le aportó mucho al desarrollo de Colombia. El doctor Ardila fue ejemplo de tesón desde muy joven, cuando inició su carrera profesional y empresarial. Fue en 1953 cuando empieza a trabajar en una fábrica de gaseosas y desde allí, a muy temprana edad, empieza su vida como emprendedor. Como decía yo esta mañana, el doctor Carlos Ardila fue uno de los emprendedores más destacados, además de la década de los 50. Además de generar millares de empleos, don Carlos Ardila Lule se caracterizó por su altruismo y filantropía, como lo recuerda el médico Virgilio Gálvez, director de la clínica Carlos Ardila Lule, una de las más importantes de Bucaramanga y que fue construida gracias a los aportes del industrial. Insigne hijo de Santander, un prohombre que ayudó a gestar este proyecto de su clínica y de su centro médico. Los 2.800 empleados tienen dolor de alma por la partida del doctor Carlos Ardila Lule. Fuentes de su organización empresarial le informaron a Noticentro 1 CMI que las honras fúnebres de don Carlos Ardila Lule se realizaron de manera discreta en Cali y que sus restos fueron cremados. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Al menos 5 personas murieron en un tiroteo en Inglaterra. El hecho fue catalogado por las autoridades como el peor tiroteo masivo de Reino Unido en una década. El atacante, quien al parecer sufría de depresión, se suicidó luego del incidente. La Policía Nacional de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, atendió al llamado de varios ciudadanos sobre reportes de disparos en una casa en Biddick Drive. Al llegar, la escena impactó a los oficiales que no suelen ir armados, ya que este tipo de incidentes son muy raros, y aseguraron que este es el peor tiroteo masivo en Gran Bretaña desde el 2010, año en el que las autoridades se dotaron de una de las legislaciones más estrictas del mundo para el control de armas tras el tiroteo en un colegio.
5 personas, incluida una niña de 3 años, murieron a manos de Jake Davison, un joven de 22 años, quien se suicidó tras cometer el crimen. Davison fue descrito como un hombre depresivo y solitario, fascinado por las armas, que usaba regularmente las redes sociales para lamentar su incapacidad para encontrar el amor y para culpar a las mujeres de sus fallas sexuales. We can confirm that Mr. Davison is a firearms license holder. There is no motive, as we know at present. Again, that will be subject to inquiry, but we are at the moment not considering terrorism. En una serie de publicaciones de videos recientes en su canal de YouTube, Jake dijo que su vida no significaba nada. Según los primeros elementos de la investigación, el sospechoso habría disparado con una especie de escopeta a una mujer de su familia antes de salir a la calle. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió sobre lo que está ocurriendo en Afganistán y señaló que la ofensiva de los talibanes ya ha causado 250.000 desplazados desde su inicio en mayo. La crítica situación en Afganistán ha volcado a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania a desplegar tropas en la República Islámica para evacuar al personal de sus embajadas, porque sería cuestión de días la toma de la capital. Hasta el momento son más de 15 ciudades de las que los talibanes han tomado el control, incluyendo Pul-e-Alam, que está apenas a 50 kilómetros de la capital Kabul. Ante esta crisis, ACNUR señala que esta ofensiva de los talibanes ya ha causado 250.000 desplazados desde que empezó en mayo. El 80% son mujeres y niños, y eso lleva a que el conflicto deje un total de 400.000 desplazados en lo que va del año, con el riesgo de que el número anual de víctimas civiles en Afganistán sea el mayor del que se tiene registro hasta el momento. La ONU les pide a los países vecinos que mantengan las fronteras abiertas para recibir habitantes afganos, señalando que hay combates en 33 de las 34 provincias del país. La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos tomó medidas para realizar una enmienda a la autorización del uso de las vacunas anti-COVID. Ahora, los pacientes inmunodeprimidos podrán tener una dosis de refuerzo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, entidad encargada de aprobar los medicamentos, autorizó terceras dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech y Moderna para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, que corren un riesgo particular de sufrir de enfermedades graves. Esta decisión les da a los médicos más libertad de acción para proteger a quienes no respondieron lo suficiente a una serie inicial de inyecciones. La autorización se aplica a las personas que recibieron trasplantes de órganos sólidos y a otras con sistemas inmunitarios comprometidos. Para el resto fuera del grupo de los inmunodeprimidos y que están vacunados con la pauta completa, la FDA subrayó que siguen adecuadamente protegidas y no necesitan una dosis adicional de la vacuna en este momento. Aunque existe alguna evidencia de que la tercera dosis potenciaría la respuesta inmune de esta población, hay expertos que señalan que se trata de una decisión muy pronta. Para que esta tercera dosis sea una realidad, deberá pasar primero por un comité de los CDC, quienes indicarán lo que deben recomendar los farmacéuticos y médicos sobre la tercera dosis. Y en la ciudad de San Francisco se comenzó a exigir un esquema completo de vacunación para casi todas las actividades en interiores. A partir del 20 de agosto entrará en vigor una nueva disposición en materia de bioseguridad en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Los residentes de 12 años o más deberán mostrar pruebas de que han sido completamente vacunados contra el COVID-19 para ingresar a restaurantes, bares, así como a espacios para grandes eventos. El gobierno anunció esta medida con el fin de contener la expansión del virus y la cepa Delta. If we want to continue down this path, if we want to continue to open, to make sure that people are healthy, to make sure we're protected, to make sure that we're in a good place as a city from a public health perspective, so that our economy can really recover to its fullest extent, then we all have to do our part. La medida convierte a San Francisco en la primera ciudad importante del país en exigir esquema completo de inoculación para algunas actividades en interiores. Según un estudio del Departamento de Salud de Reino Unido, las vacunas contra el coronavirus han salvado hasta el momento a casi 85.000 personas en ese país. A nivel mundial, solo el 16,1% de la población ha completado el esquema de vacunación contra el COVID-19.
El 30,8% accedió al menos a una dosis de la vacuna según el sitio Our Rolling Data. En el Reino Unido ya se aplicaron 87,2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID y 40 millones de personas ya están completamente vacunadas. Representan el 60% de la población del país. El Departamento de Salud de esa nación, que realiza un seguimiento, aseguró que los biológicos contra el virus ya han salvado la vida de 84.900 personas y se han evitado más de 67.000 hospitalizaciones. El total se calculó comparando el impacto estimado de la vacunación sobre la infección y la mortalidad con el peor escenario posible. China rechazó nuevamente los llamados de la Organización Mundial de la Salud de efectuar nuevas investigaciones en su territorio sobre los orígenes del COVID-19, alegando que apoya un enfoque científico y no político para establecer el origen de la pandemia. La OMS urgió a todos los países, y en especial a China, a compartir informaciones de los primeros casos de coronavirus y dijo necesitar todos los datos para investigar la teoría de que el virus pudo escaparse de un laboratorio de Wuhan. Una brutal ola de calor azota a Europa y al norte de África, donde se vienen registrando temperaturas extremas que incluso han superado los 50 grados y que han alimentado una de las peores olas de incendios en toda la historia del Mediterráneo. En estado de alerta se encuentran España, Italia, Francia, Grecia y parte de los países balcánicos, que desde ya han tomado medidas para minimizar los efectos de esta ola de calor, que según las previsiones meteorológicas no dará tregua hasta la próxima semana. En Italia, la ola de calor fue bautizada Lucifer, debido a que convirtió en un infierno varias regiones del país y de hecho en Sicilia se registró la temperatura más alta jamás medida en Europa, mientras los bomberos ya han tenido que atender más de 500.000 de focos de incendio. De hecho, gran parte de las naciones que componen el Mediterráneo sufren la peor temporada de conflagraciones en décadas, las cuales han sido alimentadas por temperaturas históricas que baten récords, como es el caso de Túnez, donde se superaron los 50 grados. Esta brutal ola de calor golpea al sur de Europa y el norte de África, en naciones como Argelia, donde las llamas arrasaron con miles de hectáreas mientras decenas de personas perdieron la vida. El gobierno y la oposición venezolana iniciaron en Ciudad de México un nuevo proceso de diálogo que buscará zanjar años de confrontación y abrir el camino a una salida negociada a la compleja crisis que padece la nación sudamericana. Bajo la mediación de Noruega, en medio de un clima de escepticismo y con el objetivo de destrabar años de confrontación, arrancó el tercer intento de acercamiento en menos de 4 años entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, la cual intenta garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes a través del diálogo, mientras Maduro pide como eje central que se levanten las sanciones y busca legitimidad internacional. El proceso, que tuvo como partida la firma de un memorando de entendimiento y la definición de un plan de trabajo, contará con la participación de importantes figuras como el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles. Más de 30 muertos dejan las devastadoras inundaciones en el norte de Turquía, donde las calles de varias localidades se transformaron en ríos de fango y escombros. Al menos 1.700 personas han sido evacuadas en la región del Mar Negro de Turquía, donde un temporal de lluvias desató una emergencia natural que dejó decenas de víctimas. Esto después de que riadas e inundaciones repentinas convirtieron las calles de varias localidades en ríos de fango y escombros que provocaron el colapso de estructuras de hasta 8 pisos, destruyeron puentes y dejaron centenares de personas aisladas. Estas inundaciones siguieron a los violentos incendios de finales de julio y comienzos de agosto en el sur del país, que dejaron 8 muertos y devastaron miles de hectáreas. En Rusia, 2 personas murieron y 17 resultaron heridas tras la explosión de un autobús que se dirigía a la ciudad occidental de Voronezh. La explosión, que quedó registrada en varios videos, ocurrió cuando el autobús se encontraba en un paradero cerca de un centro comercial. El techo y las ventanas del vehículo volaron y la onda expansiva hizo que transeúntes cayeran al piso. Locales cercanos quedaron destruidos. Las fuerzas gubernamentales de Daniel Ortega allanaron la sede del diario La Prensa de Nicaragua, que apenas hace unas horas había anunciado que dejaría de circular en su edición impresa debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel.
Nicaragua es oficialmente el único país del mundo sin periódicos impresos, y esto ocurre en medio de una radical campaña de represión contra las voces disidentes al gobierno de Daniel Ortega. Esto después de que la prensa, el más antiguo de los diarios del país y el último que seguía imprimiéndose, dejó de hacerlo desde hoy por la retención de papel por parte de las autoridades sandinistas, que también allanaron la sede del rotativo fundado en 1926 y que seguía operando en su página web y redes sociales, hasta que los agentes ingresaron a las oficinas, cortaron el acceso a internet, la energía eléctrica e incomunicaron a los periodistas. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios de la isla de Cuba tras las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos contra quienes participaron en las manifestaciones que estallaron a mediados de julio. Se trata de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que golpean a Romarico Vidal Sotomayor y Pedro Orlando Martínez, dos funcionarios del Ministerio del Interior cubano, y a las tropas de prevención, la unidad militar conocida como los Boinas Rojas, por su papel en la represión de las recientes manifestaciones en el país comunista y que acabaron con cientos de detenidos. Se considera la tercera ronda de penalidades del gobierno de Joe Biden, quien ha advertido que impondrá medidas punitivas adicionales a menos de que La Habana realice reformas significativas. El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó de manera inmediata estas sanciones y aseguró que esto refleja la doble moral de un gobierno acostumbrado a la manipulación y la mentira para mantener el bloqueo contra la isla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conceptuó hoy que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. La consulta fue elevada por el gobierno colombiano. En respuesta a una consulta elevada por el gobierno colombiano, la Corte Interamericana determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo y que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes. La opinión consultiva la pide Colombia en razón a lo siguiente: Colombia fue garante de una consulta, de un plebiscito que se realizó en Bolivia para determinar si había lugar a la reelección indefinida o no. Evo Morales desconoció el plebiscito diciendo que la reelección indefinida era un derecho humano. El expresidente boliviano Evo Morales respondió que la opinión consultiva promovida por Iván Duque, al que llama violador de derechos humanos, es un ataque del golpista Luis Almagro y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia. La NASA creó el primer avión 100% eléctrico con el que busca cambiar el futuro de la industria aeronáutica. Se trata del primer avión tripulado experimental que desarrolla la NASA en 20 años. Lo llaman el X-57. Sus motores funcionan a base de electricidad y no tienen ningún proceso de combustión en su funcionamiento. Esta nave experimental permitirá a la NASA analizar procesos y evolucionar en sus diseños, desarrollando certificaciones estándares para aeronaves más grandes. Por ahora, el X-57 solo puede transportar a 2 personas y sus vuelos de prueba son muy cortos, pero los datos han probado que podría cubrir largas distancias sin problema. Lo que busca la NASA con este proyecto es avanzar lo que más se pueda en los modelos aéreos eléctricos, para luego compartir el conocimiento con los entes reguladores de aviación en Estados Unidos, con la intención de volcar toda la industria hacia modelos de avión menos contaminantes y más eficientes. Muy buenas noches. La inseguridad y la sensación de inseguridad que vive Bogotá sigue siendo, sin lugar a dudas, el tema del día. Por eso nuestro invitado de esta noche es el concejal Carlos Fernando Galán, quien ha sido uno de los mayores críticos en el Consejo de Bogotá frente a la gestión sobre el tema de seguridad que ha adelantado la alcaldesa. Doctor Galán, muy buenas noches. ¿Usted a qué adjudica la situación de inseguridad, o por lo menos la percepción de inseguridad que está viviendo Bogotá? Bueno, muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Yo creo que, Yamil, hay que hablar no solamente de la coyuntura que estamos viviendo de seguridad, que no es percepción, sino es realidad la problemática de inseguridad en Bogotá. Hay que hablar de lo que empezó a pasar desde que llegó este gobierno. En febrero del año pasado alertamos a la alcaldesa sobre un crecimiento significativo en los homicidios de Bogotá.
Sin embargo, vino la pandemia, Yamil, y en la pandemia tuvimos unas cuarentenas relativamente estrictas durante varios meses, y eso llevó a un cambio, digamos, a una alteración de las cifras de seguridad en Bogotá. Y yo creo que ahí falló la administración distrital. ¿Por qué? Porque ellos presentaron esas cifras como un resultado de la política que estaban implementando. Y yo les dije, ojo con eso, porque esas cifras no son reales y ustedes no se están preparando para una reactivación que va a haber y que va a traer seguramente a que regrese esa tendencia al alza que hay en homicidios y en otros delitos. Y efectivamente es lo que estamos viendo este año, Yamil. Segundo, Yamil, yo creo que el distrito tiene que primero decirnos qué está pasando, porque no nos explican. Esto no es producto de riñas, es producto más, parece ser, de enfrentamiento entre organizaciones criminales que se dedican a tratar de controlar territorios en algunos puntos de Bogotá. Yo creo que la llegada del nuevo secretario es una oportunidad para darle un revolcón a esto, pero eso depende de la alcaldesa. La alcaldesa tiene que liderar, coordinar, generar confianza y tener la capacidad de liderar la política de seguridad en Bogotá, que hasta ahora no lo ha hecho. Pero mire, doctor Carlos Fernando, yo me aparto con todo respeto un poco de su percepción. En ese sentido, yo no creo que sea un problema de lucha de bandas. El asesinato de patrulleros, la sucesión de robos, la inseguridad que palpita en Bogotá, no parece ser un problema de lucha de delincuencia por dominar ciertas zonas de la ciudad. Es un problema, creo yo, si usted me contradice, quiero escucharlo, es un problema de hambre, un problema de desempleo, un problema de desocupación, un problema de la situación de abandono que están viviendo muchos sectores de la ciudad. Doctor Galán, no sé usted qué opina sobre esta observación que le hago. A ver, Yamil, yo no creo, francamente, que uno pueda conectar directamente el tema de violencia y homicidios con el tema de la situación social que tenemos, que es dramática, sin lugar a dudas, es dramática. Ahora, sí hay un problema, Yamil. Estamos viendo mayor violencia cuando se comete un delito de hurto. Me decía el secretario de Seguridad, por ejemplo, a una persona con una bicicleta que no tiene mayor valor la bicicleta en una localidad como Ciudad Bolívar o como Kennedy, se van directamente con un machete a agredirlo sin que siquiera haya opuesto resistencia a la persona. Entonces, si hay una situación de mayor violencia en la comisión de delitos como hurto, ¿a qué se debe esto? Tal vez estamos ante unos delincuentes que sienten que eventualmente no tienen nada que perder, que no va a haber eventualmente una judicialización adecuada y que es lo mismo hurtar la bicicleta y llevársela que hurtar y además agredir violentamente a la persona. Entonces, eso hay que estudiarlo y eso sí lo estamos viendo y se ha reflejado en los hechos que usted menciona. Pero creo que el problema de seguridad tiene más elementos y ahí juega un rol importante bandas criminales que están operando en Bogotá, que se dedican a todo tipo de mercados ilegales, que hacen presencia en varias localidades y donde la administración parece no tener la capacidad de cierta forma, ocupar el territorio y controlarlo. Ahora mire, doctor Galán, es evidente que en Bogotá hay ciudadanos venezolanos que aportan laboriosidad, que aportan desarrollo, que aportan trabajo, que aportan crecimiento a la ciudad, pero también hay venezolanos que aportan esa a la delincuencia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? A ver, Yamil, yo fui muy crítico de la alcaldesa hace unos meses cuando salió a señalar a la población venezolana, porque esa estigmatización me parece que no es responsable. Y le preguntamos a las autoridades, inclusive a la Fiscalía y a la Policía, el porcentaje de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos o por migrantes. Y no era mayor al 3%. Ahora dicen que probablemente ha aumentado a 5%, 6%, no sabemos. Pero yo me pregunto, ¿por qué se preocupa tanto la administración por el 5%? O sea, por quienes son responsables de un 5%. ¿Y dónde está el 95% restante? Eso es una parte muy limitada de la explicación de la situación de seguridad que tenemos. El otro 95% o más de 90% de los delitos los están cometiendo ciudadanos colombianos. Entonces yo creo que hacer énfasis en la nacionalidad es un error porque eso estigmatiza. La clave es, sin importar la nacionalidad que tengan la población que está cometiendo delitos, hay que atacar con toda la contundencia del Estado y desarticular las bandas realmente y además enfocarse en el 100% de la delincuencia, no en el 5%. Pero de todas maneras, doctor Galán, perdóneme esto, mire. Es que esa actitud de criticar y criticar y criticar, pues parece ser un refugio político fácil.
Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para enfrentar el problema? ¿Qué sugiere usted que se debe hacer para devolverle a Bogotá seguridad y confianza y una situación de vida normal y no este estado de alarma que está viviendo toda la ciudad? Bueno, Yamil, es válida su crítica, se la acepto, porque en cierta forma pues el rol que tiene el Consejo es hacer control y vigilar lo que está haciendo la administración. Y eso a veces lleva a que la percepción de la ciudadanía sea, bueno, pero están criticando qué proponen y es válida esa crítica. Yo creo que lo primero es importante que la administración diga la verdad, nos informe bien, porque es que yo los percibo muchas veces evadiendo su responsabilidad, señalando al presidente Duque, a la policía, a los venezolanos, en fin. Y yo creo que esto es un tema integral. Todos tienen un rol que cumplir, todos tienen que trabajar. Y yo creo que la clave está en varias cosas. Uno, en una buena articulación, que trabajen en equipo la administración, la policía, la rama judicial, la fiscalía. Segundo, que concreten los anuncios, Yamil. Es que cada vez que ocurre un hecho como el de antes de ayer, hay anuncios. Hace 6 meses o hace 5 meses anunciaron 1.500 policías nuevos para Bogotá. Resulta que no se ha concretado eso, que apenas van a entrar unos en septiembre, otros en diciembre. Ayer anunciaron otros 1.500, pero un plan de choque adicional. Bueno, ¿van a entrar o no van a entrar? Y finalmente, apoyar a las víctimas de hurto. En Bogotá, una víctima de hurto es revictimizada permanentemente. Tenemos que llegar con el Estado, apoyarla, ayudarle, judicializar a los responsables, y eso nos permite tener más herramientas para que la gente realmente denuncie y conozcamos las verdaderas dimensiones del crimen en Bogotá. Son algunas ideas que tenemos ahí, pero yo creo que la clave, Yamil, le insisto, es una actitud de liderazgo, que eso incluye exigencia de resultados, pero coordinación. No hay responsabilidades. Cada vez que la alcaldesa sale y le echa a la policía la culpa por algo, eso rompe la relación. Cuando dijo que los policías estaban en vacaciones, un porcentaje altísimo, generó un choque. Ese tipo de cosas no contribuyen a una relación armoniosa que es necesaria para ser efectivos en el territorio. ¿Por qué ante semejante emergencia que está viviendo Bogotá no nos unimos todos? Usted, la oposición del Consejo, el Consejo integralmente, la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández de Soto, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, todos unidos, no para seguir compitiendo con críticas y críticas, sino unidos todos, las instituciones que le acabo de mencionar, para salvar a Bogotá. ¿Por qué no se hace esa unión? A ver, Yamil, digamos, yo creo que la clave aquí es trabajar en equipo, y trabajar en equipo no implica ser comité de aplausos, sino más bien ver cómo le ayudamos a la administración para que corrija cuando está cometiendo un error. Yo tuve una reunión con el secretario de Seguridad, con el nuevo secretario, el doctor Aníbal Fernández, ayer precisamente, donde él me hizo una explicación de la visión que tiene la situación, de los planes que tienen. Me parece positivo. Nosotros estamos listos a apoyarlo, a ayudarle. Ese fue el mensaje que le transmitimos. Pero creemos que eso pasa también, Yamil, por un cambio en la actitud de la alcaldesa. Que la alcaldesa entienda el reto que significa liderar la política de seguridad en términos de coordinación. Eso está esperando la policía, eso espera la fiscalía, eso esperan los demás actores que juegan un rol en la política de seguridad. Pero de parte mía, de mi bancada, y creo de la mayoría del Consejo, no hay una actitud aquí de competencia o de crítica per se a la alcaldesa, sino de buscar cómo logramos que se corrija lo que se está haciendo para mejorar la política de seguridad. Porque usted tiene razón, esto es una responsabilidad de todos, y todos tenemos que jugar un rol en ver cómo aportamos, y nosotros estamos listos a ayudarle a la administración. Pues qué bueno escuchar esto, doctor Galán. Ha sido usted muy amable con nosotros. Que tenga usted feliz noche. E igualmente a ustedes, televidentes. Muchas gracias por la audiencia y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, doctor Galán. Muchas gracias, Yamil.